Buenas tardes. Vamos a intentar hacer una pequeña reflexión del Evangelio del día de hoy, 1 de octubre. Dice lo siguiente el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los republicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan y predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios. Espero que haya sido a misa. Aquí vamos a hacer dos pequeñas observaciones, dos formas de pensar o dos respuestas. La primera, que le pregunta al hijo, más bien le dice: ve a trabajar. Y el hijo dice: sí, voy a trabajar. ¿A dónde voy a ir a trabajar? A la viña. Vamos a poner un ejemplo. Aquí la viña puede ser trabajar en la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha dicho nuestro Señor: ve a trabajar? ¿Y cuántas le ha dicho que sí? Pero no terminas haciéndolo. No terminas por integrarte. Nomás dices que sí crees, que vas a estar ahí, que eres de acuerdo y que vas a participar en el reino de Dios. Pero siempre terminas no haciéndolo. Ahora, ¿qué le dice al segundo? Le ordena también que vaya a trabajar, pero el segundo le dice que no, pero se arrepiente. Se arrepiente y ahí está, sí va. Podría ser nuestro caso. ¿Cuántas veces me dijo el Señor: ve a trabajar a mi viña? Y le dijimos que no, pero en cambio así ya estamos del otro lado, ya estamos trabajando para Él, ya nos integramos a un grupo de la pastoral, somos catequistas, estamos trabajando en ese viñedo. Bueno, así brevemente estamos viendo o analizando las dos respuestas. Obviamente se pueden dar más ejemplos. Vamos a llevarlo a lo cotidiano. Las personas que dicen que sí lo aman, que sí lo quieren, que sí están con él, pero dicen que no practican los sacramentos, ni siquiera se riman a misa. Qué difícil, ¿verdad? Dices sí, pero tu respuesta es no. Entonces, cuando tú te arrepientes, ya viendo la otra respuesta, te arrepientes, crees, pues lo primero que haces es ir a tratar de reparar el daño. Lo que ya hiciste es mal. Esa respuesta que dijiste es no, o mis actos, o mis ejemplos, o más bien, perdón, el ejemplo que he sido yo para los demás, lo dejo, digo: ¿sabes qué? Me arrepiento. Antes dije que yo no quería trabajar para ti, voy a trabajar y le voy a echar ganas. Algo personal mío, muchas veces les dije que no, pero miren, aquí estoy tratando de echarle ganas y de trabajar para ese reino de Dios, uniéndome como miembro de la iglesia. Aquí algo bien importante también que nos quiere decir este evangelio. Se está refiriendo a los doctores de la ley y a los ancianos.
porque este es un ejemplo que solamente Jesús les da a ellos. Pero el diálogo empieza un poquito más atrás. Si ahorita estamos hablando del Evangelio que abarca el capítulo 21, del 28 al 32, hay que recorrer un poquito más abajo y vamos a encontrar que el Evangelio, o más bien la respuesta a este diálogo, empieza desde el capítulo 23, donde Jesús está en el templo enseñando. Entonces ya llegan los sacerdotes y los ancianos le dicen, ¿con qué autoridad es esto de estar enseñando? Y Jesús les dice, bueno, les voy a hacer una pregunta, si me contestan, yo les doy mi respuesta, que por qué enseño. Y él les dice, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Y ellos contestan, dicen, o más bien piensan y dicen, si le decimos que del cielo, él va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos a los de los hombres, pues obviamente vamos a tener problemas con toda la gente. Mejor hay que decirle que no sabemos. Entonces se quedan callados y dicen, no sabemos, le dicen a Jesús. Y Jesús les dice, pues como no saben, yo tampoco les voy a dar respuestas. ¿Con qué autoridad hago esto? Entonces, ya cuando les pone el ejemplo, dice, tengan cuidado porque se le están adelantando a ustedes las prostitutas y se le están adelantando a ustedes los recaudadores de impuestos. Así de fácil, ¿sí? Vamos a definirlo. Está diciendo los republicanos. Vamos a acordar nosotros que estamos en la catequesis que el republicano es el que cobra los impuestos y está trabajando a favor de los romanos, o sea, un traicionero a los judíos. Y a su vez, pues son ventajistas, son aprovechados de su puesto para hacer riquezas, obviamente. Entonces les dice Jesucristo a los sacerdotes y a los ancianos, tengan cuidado, porque los republicanos y las prostitutas se le están adelantando, porque ellos escucharon a Juan y se convirtieron. Qué sencillo, ¿verdad? Aquí para entender esto, tenemos que entender también algo bien importante que ya lo platicamos en la catequesis. Saber cuál es el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Y también algo importante es prostituta. Antes, esta palabra de prostituta se refería a las personas que tenían otros dioses, que se prostituían. Entonces, por lo cual, aquí podemos pensar que Jesucristo está diciendo, miren, hay gente que ni siquiera creía en mí, pero ya se convirtió, como el ejemplo del segundo, que me dijo que no, pero ahora dice que sí. Tengan cuidado, porque ustedes me están diciendo que sí, ustedes que son sacerdotes, ustedes que son los ancianos que se dedican a la enseñanza, que se dedican a la predicación. Me dijeron que sí, pero no van, no le entran, no tienen los fundamentos para desenvolver su misión. Y eso es lo que quiero ir yo, a que nosotros como catequistas nos pongamos en el lugar de los maestros de la ley y de los ancianos, que nos dice Jesús, tengan cuidado, porque se le están adelantando los republicanos y las prostitutas. Claro que eso también va para el sacerdote. Hay gente que a veces no cree nada a Dios, como dicen, están en la prostitución, porque no son fieles a Dios, tienen otros dioses, dicen que no a Dios, pero acaban siendo mejor que nosotros. Entonces, pues vamos siendo congruentes. Que no nos digan como los doctores y los ancianos. Se nos están adelantando otras personas. No, nosotros hay que ser congruentes. Si decimos sí, es porque hasta nos vamos a formar, nos vamos a capacitar y le vamos a echar muchas ganas. A ejemplo de Jesús. Jesús viene y él se pone en la respuesta del sí y lo hace. Así quiere que nosotros lo sigamos. Bueno, ojalá hayan hecho mucha confusión,
Pero la idea es esa, que tú reflexiones, que tú pongas los pies en la tierra y que te veas como esas autoridades que les puso ese ejemplo. Dices sí, pues éntrale con ganas, prepárate y fórmate. Dices no, pues ¿qué se puede hacer? Porque también dice en la Biblia, yo a los tibios los vomito. O eres sí o eres no. Vamos a echarle ganas, que tengan buen día.